Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto de presentación e inauguración del programa de doctorado en estudios hispánicos para el curso 2014-2015. Me acompañan en la mesa Alicia Maer, la conferenciante que va a encargarse de este acto de apertura con una conferencia sobre reforma y contrarreforma, la gran dicotomía histórica en el pensamiento español e iberoamericano. Y me acompaña también el profesor José Luis Mora, querido compañero y coordinador del programa de doctorado en estudios hispánicos. Para mí es realmente muy grato poder acompañaros en este acto de apertura del curso, de apertura del programa. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues quisiera aprovechar la ocasión para dejar constancia de la importancia que tiene este programa de doctorado para la Facultad de Filosofía y Letras y para la Universidad Autónoma de Madrid. Este programa de doctorado, único por la agregación de áreas de conocimiento y de equipos de investigación, se destaca por la calidad y por la solvencia científica y académica que viene avalada por la experiencia de los profesores investigadores que sustentan las distintas líneas de investigación y también por la masa crítica de los doctorandos que han cursado y que siguen cursando estos estudios en los programas antecesores. Creo que tenemos una cincuentena de tesis en elaboración en los programas antecesores de los que se deriva este programa y también más de una cincuentena de tesis en elaboración en este momento. Por lo tanto, es un programa muy importante, con una masa crítica también muy significativa y un programa que se destaca igualmente por las relaciones de colaboración que mantienen sus investigadores, sus profesores participantes con otros centros, con otros investigadores, con otros grupos de investigación de prestigio que ponen al alcance de los doctorandos, a vuestro alcance como doctorandos, una extensa red de trabajo y de investigación. Prueba de esas relaciones de colaboración, de esas redes de trabajo que están abiertas a los doctorandos, es la posibilidad que tenemos, el honor que tenemos de contar con nosotros esta tarde con la profesora Alicia Maer, que va a impartir esta conferencia de apertura. No me queda más que agradecerle profundamente su presencia hoy aquí, agradecer también al profesor José Luis Mora, coordinador del programa, todos sus desvelos, todo el trabajo que está desarrollando, trabajo no solo académico, sino también administrativo, porque bueno, no sabíamos que estos doctorados iban a traernos tanto trabajo administrativo y por lo tanto yo le quiero expresar mi gratitud por el tiempo que está dedicando a estas tareas y felicitar también a todo el equipo, a todos los equipos de investigación. Algunos profesores están aquí acompañándonos esta tarde, a todos los participantes en el programa por el éxito que se está manifestando solamente con el número, los datos que tenemos de solicitudes de admisión y de estudiantes admitidos, pues ya hablan por sí mismos del interés que está suscitando este programa. Bueno, pues voy por lo tanto a dar la palabra, no sé si el profesor José Luis Mora querrá presentar a la doctora Mayer. Le doy la palabra entonces. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Patricia, vicedecana de estudios de posgrado, que tiene siempre la amabilidad de acompañarnos. Ya estuvo en la inauguración de este programa y le agradecemos mucho sus amables palabras, puesto que siempre viene bien la palabra de ánimo para no decaer a veces cuando, como a ella misma seguro que le pasa, las dificultades administrativas o de cualquier otro tipo parece que van a poder con nosotros, luego comprobamos que no es así. Así que muchas gracias, Patricia, muy amable, gracias al equipo.
También muchas gracias a todos los estudiantes, tanto del máster de Pensamiento Español, que estáis aquí presentes, que os acabáis de incorporar prácticamente al programa, y a los estudiantes del antiguo doctorado en Pensamiento Español e Iberoamericano, y a los estudiantes de este nuevo programa, que se nutre en parte de los programas que ya venían desarrollándose tiempo atrás en el Departamento de Filología Española y en el Departamento de Historia Medieval, y en parte también se nutre de este programa de doctorado de Pensamiento Español, adquiriendo una dimensión interdisciplinar, como se ha dicho, de un calado mayor, y que, como estamos comprobando en el año escaso desde que se aprobó, nos lleva a que actualmente, como ha dicho Patricia, estamos casi en la 50ª de estudiantes matriculados. Así que es muy satisfactorio el ver la confianza que tenéis quienes habéis optado, quienes accedéis a este programa. Así que, lógicamente, también, como se ha dicho, el agradecimiento a los colegas. Aquí están dos bien queridos colegas que vienen trabajando en el máster de Pensamiento Español e Iberoamericano desde su primera edición, y esta es la 7ª, me parece, si Fernando no me corrige, 7 años. Así que esta fue la primera universidad española que en el ámbito de la filosofía puso un máster de Pensamiento Español e Iberoamericano, y la primera universidad donde se han impartido cursos de filosofía mexicana y de filosofía portuguesa. Y eso es pues un pequeño honor que nos queda y que llevamos a gala, esa es la verdad. Y luego tenemos mucha fortuna en tener excelentes amigos. Bueno, muchas cosas han pasado. Cuando uno tiene una cierta edad se da cuenta de que la fortuna no tiene que ver con la casualidad, sino que tiene que ver con la racionalidad y con los procesos racionales de la historia. De tal manera que el que estemos aquí esta tarde, el que hayamos confluido con la institución que dirige con tanto acierto Alicia, aquí en Madrid desde hace un año, no es por casualidad, es por fortuna, por la buena fortuna, ¿no? De tal manera que nosotros, desde que nos iniciamos en el pensamiento español, y esta universidad también fue de las pioneras, hemos ido progresando, y en este progreso nos hemos encontrado con los amigos de América, y a partir de ese encuentro nos hemos dado cuenta de que no podemos prescindir unos de otros, y que si queremos avanzar hemos de ir por ahí. Y de este proceso del conocimiento ha nacido la amistad, y ha nacido pues esta relación tan fructífera que yo creo que estamos estableciendo con personas de México, con personas de otros países latinoamericanos, y también dentro de la propia casa pues con colegas del área de Historia Moderna, de Filología Española, de las otras épocas históricas, en fin. Estamos muy satisfechos de este nivel de confluencia desde el ámbito de la filosofía, porque creo que hemos contribuido a oxigenarla, a incorporar nuevos campos de conocimiento en la relación, y nosotros mismos nos beneficiamos de este encuentro. Así pues, el tener a Alicia, que además tiene un compromiso esta tarde y no ha querido dejar de estar aquí con nosotros, por él, ha tratado de ajustar su horario, es una satisfacción, iba a decir pequeño lujo, porque se trata de una gran especialista del tema del que va a hablar, que no es un tema cualquiera, sino un tema que ha marcado la historia de Europa, si se me apura, la historia del mundo occidental, ¿no? Porque en esa dicotomía entre la reforma y la contrarreforma se creó un modelo de Europa frente a otros modelos que se podrían haber creado, y un tipo de relaciones entre España y América, ¿no? Así que no solamente hablamos del mundo español, sino del mundo iberoamericano, como ella ha puesto con mucho acierto en su clase. Y si tuvierais a mano el currículum que yo tengo aquí, pues os daríais cuenta
de que es una autoridad en esta época histórica y en este tema, ¿no? No voy a ponerme a leer ahora toda su obra de libros, artículos, es ingente, y lo que sí os puedo asegurar, y como vais a creer en mí, pues sí, de que realmente conoce muy bien esta época, es una autoridad intelectual, una gran historiadora. Sé que había tenido ya relaciones anteriores con el grupo de José Martínez Millán, que se incorpora al Instituto Universitario Estudios La Corte en Europa, así que muchas satisfacciones, Alicia, y lo que sí sé es que la UNAM sabía quién enviaba a España para la misión que se le encomendaba, y eso es signo de inteligencia porque no todos lo consiguen. Lleva un año y parece que lleva toda su vida aquí y le queda otro año al menos, espero que sea más. Ha venido con su esposo Mario, que está allí, con sus hijos, se ha traído toda la familia para acá y es una de nosotros, y como puedes suponer, Alicia, estamos encantados de que hayas aceptado nuestra invitación, y tuya es la palabra. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que la más agradecida soy yo de estar aquí con todos ustedes. La verdad es que no extraño nada de México, excepto a mis alumnos. Se los digo con toda sinceridad, yo tenía 25 años dando clases ininterrumpidas y al venirme a España todo fue maravilloso, pero sí tuve que dejar mis cursos, y entonces estar aquí frente a ustedes a mí me revitaliza, me da mucha alegría estar con gente joven que está haciendo su máster, su doctorado, en fin. Entonces para mí es una gran alegría y un gran gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Además de que puedo ver a viejos amigos, a Pepe Martínez Millán, con quien hace pues ya bastantito, 6 años, 7 años por ahí trabajamos juntos en una hermosa publicación que tiene sobre la época de Felipe III, Fernando Hermida también. En fin, Madrid me ha traído muchas alegrías porque he vuelto a ver viejos amigos y he hecho nuevos amigos que creo que serán muy perdurables para siempre. Pero creo que si seguimos en estas cosas de las amistades y de los afectos, pues se nos va a ir toda la hora y no voy a poder exponerles lo que traigo yo preparado. Yo quiero agradecer la invitación que me hiciera la Facultad de Filosofía y Letras, a la vicedecana. Le agradezco mucho que esté aquí hoy entre nosotros y con la generosa disposición de presentarme. A mi querido amigo José Luis, pues también sus generosas palabras, que deben de creerle la mitad de lo que ha dicho sobre la especialidad. Bueno, la verdad es que toda la vida se está especializando uno y toda la vida está uno aprendiendo y atendiendo al tema que le apasiona. Yo estoy segura que a los jóvenes de máster y de doctorado les va a pasar exactamente lo mismo. Bueno, he preparado una síntesis porque el proceso de reforma y contrarreforma pues podemos hablar eternamente, es todo un curso de un año en la UNAM, ¿no? Entonces he hecho una síntesis que me gustaría entre leer y comentar, irlo leyendo y comentando para que al final pues podamos tal vez tener una comunicación de parte de ustedes también, con preguntas o dudas que puedan tener al respecto. Bueno, el tema que me ha ocupado es el de la historia comparada del pensamiento religioso cristiano en la época moderna, y concretamente los procesos religiosos llamados de reforma y contrarreforma, que son, por supuesto, grandes paradigmas planteados por los estudiosos. Dentro de este gran rubro, en esta ocasión, abordaré este binomio para tratar de dar razón de un rasgo de identidad que cargamos los hispanos y los hispanoamericanos desde hace muchos siglos. Los filósofos se preguntan, y estoy entre filósofos, ese es un gran reto para un historiador, pero creo que alguno que otro historiador también hay, ¿verdad? Los filósofos se preguntan ¿qué somos? Y los historiadores se cuestionan ¿por qué somos lo que somos? Pues algo de lo que somos está en función de lo que creemos en relación con Dios o de lo que han creído las generaciones que nos han precedido. Entonces voy a hablar primero sobre el problema de los conceptos. Creo que esto es muy importante cuando hablamos de reforma y contrarreforma. Hablamos de que son paradigmas, pero muchas veces se da sobresentado o sobreentendido qué es
o qué son, o a qué nos referimos con reforma y contrarreforma. Y hay toda una problemática en torno a estos conceptos. En el plano espiritual, los procesos de reforma y contrarreforma suponen una gran dicotomía histórica. Tradicionalmente, cuando se ha hablado de reforma, así con mayúscula, en la historiografía, se ha aludido a la reforma protestante del siglo XVI, mientras que la contrarreforma se ha referido a la, entre comillas, reacción católica, motivada por el ataque a los fundamentos del dogma católico. Se han considerado entonces como dos conceptos antagónicos. Eso de hablar de reforma con R mayúscula, pues eso depende de qué círculo lo estemos viendo, porque cuando estamos en México y dice, ¿a qué te dedicas? Pues digo, a reforma, refiriéndome a la reforma protestante. Y entonces la gente cree que me estoy refiriendo a la época de Juárez. Entonces no es tan fácil, ¿no?, para las personas captar que se está hablando de un proceso religioso y de la reforma protestante. Pero si ustedes hablan en Alemania de la reforma con R mayúscula, o tal vez en Europa en general, pues se sobreentiende, ¿verdad?, que es este proceso histórico. Por muchos años entonces, en la historiografía, sobre todo de cuño protestante, se manejó así, como dos conceptos antagónicos, dos realidades polarizadas, excluyentes incluso, pero dentro de una lógica en que la reforma apuntaba a una ocurrencia, digamos, positiva para la humanidad, mientras que la contrarreforma era lo contrario, era una reacción, era lo que se refería a lo tradicional, lo conservador, lo reaccionario, lo misoneísta, no sé si han oído hablar de esta palabra, misoneísmo, tradicionalismo en la historia religiosa moderna. La polarización religiosa se consideró como un factor diferenciador del modo de ser de las naciones que adoptaron uno u otro credo, de la mentalidad de los individuos, dependiendo de la cultura de la que fueron filiales. Así funcionó el paradigma antagónico muchos años, pero desde más o menos la mitad del siglo XX ha habido un fuerte debate, incluso en España, sobre la pertinencia de conservar el nombre de contrarreforma o abandonarlo en definitiva para sustituirlo por el de reforma católica. En mis estudios yo he llegado a la conclusión de que, si bien es verdad que se llevó a cabo una profunda reforma religiosa en el ámbito católico en el siglo XVI, valiosa en sí misma y por sí misma, también es cierto que hubo un espíritu contrario, militante y combativo dentro de esta contra la reforma protestante y sus dogmas. También se puede advertir que dentro del protestantismo hay un espíritu de combate frente al catolicismo o al papismo, ¿no?, como a ellos le llamaron. Entonces, yo no veo ningún problema en continuar utilizando el término de contrarreforma, tomando siempre en cuenta el contexto en el que se aplica. Veamos cuál es ese contexto. El proceso de reforma y contrarreforma está estrechamente vinculado con el proceso de la llamada modernidad, también con mayúscula. José Antonio Maravall advirtió que, y cito, las alteraciones del final del medievo y del renacimiento provocaron conflictos que dieron lugar al estado crítico que por todas partes se observa entonces en Europa. Lo que se ofrece en el plano de los sentimientos religiosos y de la vida eclesiástica no es más que un aspecto de tantos que vienen suscitados por una transformación mucho más general y más profunda. Cierro la cita. Las consecuencias de la crisis de la modernidad resultaron en movimientos de amplia influencia que tienen un nexo con las condiciones sociales en toda Europa. Es decir, no puedo yo seguir en este momento con amplitud la ruta explicativa del concepto de modernidad, porque sería tema de otra conferencia, pero sí diré brevemente que con el término tradicionalmente se nombra una época en que cambian los aspectos culturales, religiosos, políticos, sociales y económicos respecto de la Edad Media. Y más o menos se sitúa este cambio a fines del siglo XV. El filósofo José Gaos, español, como él decía, transterrado, no exiliado, transterrado, que es otra cosa, en México, percibe plenamente un cambio en la idea del mundo que se tenía antes del siglo XV, es decir, un cambio respecto a la Edad Media. Muchos lo ven ya desde antes del siglo XV, particularmente desde Dante, en fin,
pero fue mucho más contundente cuando viene la época de los grandes descubrimientos, de la creación de los estados nacionales, la unificación de España, la unificación de Inglaterra, en fin, se conforman estos estados nacionales y además hay un cambio también en la percepción económica de expansión al Atlántico, de llevar mercados internos hacia afuera, y se genera también el proceso mercantilista que va a dar paso al capitalismo, en fin. Les digo, da para otra charla, pero lo que me interesa decirles es que este cambio, que fue paulatino y en ocasiones se aceleraba más, como por ejemplo con los descubrimientos geográficos, y en fin, este cambio refleja la evolución o el desarrollo del pensamiento occidental de manera progresiva, desde la concepción teológica que imperaba en la Edad Media, teológica, teocéntrica y religiosa del mundo, hasta la que define ya plenamente la Ilustración en el siglo XVIII, la del pensamiento moderno por excelencia, basado en ciertos rasgos como el racionalismo, la ciencia, el individualismo, que es la noción de la conciencia individual, el pragmatismo, las ideas de libertad, el ejercer el juicio privado, en fin. Es curioso que la reforma y la contrarreforma sean al mismo tiempo resultado y catalizador de esa era moderna. Resultado porque sin estos cambios que se van generando desde el siglo XV, no podríamos entender que surgieran personajes como Cisneros, como Lutero, como Loyola, en fin, y también podemos hablar de que los movimientos de reforma y contrarreforma son catalizadores de ese proceso de la modernidad, porque al imponer uno y otro mundo, los credos que sustentan, va a haber un choque que va a generar una serie de cambios en la mentalidad, una serie de cambios en las costumbres y en suma una serie de cambios culturales. Para algunos estudiosos, las características de la modernidad se dan más en el mundo nórdico protestante, sobre todo ya plenamente en el siglo XVIII. El proyecto inglés llegaría por la senda más rápida a la modernidad, con la orientación racionalista y científica, con la acción y la libertad individual, bajo el signo de un cristianismo reformado, de rígida moralidad y de exaltación al trabajo. Por otro lado, se observó la actitud desdeñosa de España frente a los cambios seculares y su empeño por defender la tradición. Es por esto que se da esta polarización, repito, sobre todo en la historiografía protestante, del mundo moderno, racionalista, individualista, protestante inglés, y la contraparte de España, la contrarreforma, el misionerismo, la tradición, etc. Entonces la polarización fue una constante en la historiografía, repito, hasta más o menos mediados del siglo XX, en que se ha afirmado que no hay una posibilidad de hacer estos dos procesos históricos tan antagónicos o tan excluyentes, sino que deben buscarse claroscuros. Y eso es lo que yo voy a ir adelantando en la plática conforme vaya yo avanzando. Incluso, si ustedes han podido leer algunos historiadores que se habían quejado de la ignorancia que prevalecía en el mundo hispánico sobre los problemas teológicos, económicos y políticos imbricados en el protestantismo, así como la proyección de los mismos en el mundo moderno, al que tanto auxiliaron en su entronización. Un historiador español aclimatado en México, Juan Antonio Ortega y Medina, llegó a escribir mucho sobre este tema y decía que por allá del año, bueno, él decía por allá del año de 1952, pero refiriéndose al siglo XVI, lo siguiente: en la Reforma está la clave de la modernidad, fíjense, y él era español, en la cual aún nos encontramos los pueblos hispánicos, no por casualidad ni por cortedad de luces, un poco como a regañadientes o como huéspedes a veces extraños y las más morosos.
No será pues ocioso añadir que en la Reforma está la llave de la antimodernidad hispánica. Por consiguiente, el estudio de la Reforma protestante, al par que explica el éxito de los países de origen germánico de Occidente, nos sirve para aclarar el fracaso de los de origen latino que permanecieron católicos, y dentro de estos especialmente España. Cierro la cita. Fíjense, esta constante de la historiografía protestante llega a permear en la conciencia hispánica, a tal grado que un historiador nos dice esto, reafirma que hay una modernidad nórdica protestante y una antimodernidad hispana e hispanoamericana. Pero bueno, no me adelanto, nada más es para que ustedes vieran a qué grado fue aceptada, aunque sea inconscientemente, esta dicotomía. Ya en los últimos años hubo discusión para matizar o reinterpretar esta visión, que es de 1952, o sea, ya corrió tiempo. Esta visión, repito, tan contrastada de modernidad sajona y antimodernidad hispana. Ahora se prefiere ver el proceso de la reforma religiosa de los siglos XVI al XVIII desde una perspectiva dialéctica, en que tanto el movimiento protestante como el católico muestran elementos innovadores dentro de la religión y sus prácticas, al igual que elementos medievales tradicionales en las mismas. No se debe olvidar, además, que la Reforma Católica fue un proceso que se venía dando desde la Edad Media y en la época del humanismo en el siglo XV, antes de que surgiera el protestantismo, y que tuvo su corolario en la Reforma Cisnerosiana en España. Muchos historiadores han distinguido dos etapas de la Reforma Católica: la pre-reforma, que he mencionado, de la época de Cisneros, y la Reforma Tridentina por el Concilio de Trento, a la que tradicionalmente se ha llamado Contrarreforma. Pues bien, estas propuestas religiosas fueron abrazadas por las emergentes naciones o estados europeos en respuesta a varias tradiciones, factores locales y valores culturales. España se convirtió en la campeona de la causa católica en sus dos vertientes, primero prerreformista y luego contrarreformista, al igual que los estados italianos, particularmente la sede pontificia, y por algún tiempo algunos sectores de Francia, mientras que Alemania primero y después algunas de las naciones nórdicas e Inglaterra fueron las que asumieron el protestantismo, también con matices y diferencias. Esto propició que los estados europeos tuvieran diferentes confesiones, ¿sí? En un esquema un tanto sencillo, se puede decir que en materia confesional, Europa se desdobló, si cabe el término, en dos mitades, cada una con distintos proyectos vitales: el mundo mediterráneo y el nórdico. Se dibujó un nuevo mapa espiritual en Europa que, por ser también la época de los grandes descubrimientos del Nuevo Mundo y su colonización, se trasladaron a América. Y no es difícil ver que en América, si estamos viendo este mapa, pues también podemos ver un mapa desdoblado, no ya en el mundo mediterráneo, porque no lo hay, el mundo nórdico del Mar del Norte, pero sí en la América sajona y en la América hispana. Se ha llamado al periodo del siglo XVII el de los estados confesionales. Seguramente ustedes han oído hablar de esto porque entró mucho en boga, sobre todo a finales de la década de los 70 del siglo XX. Estas formas de concebir el mundo, lo que le llaman los alemanes la Weltanschauung, ¿no? Estas formas de defender lo propio, estos sistemas de vida, estas formas religiosas, pues se enfrentaron rabiosamente defendiendo no solo las propias posturas religiosas, sino también las culturales que los caracterizaban. La magnitud de la confrontación operó como un motor para la construcción paulatina de una nueva realidad que marcó cambios fundamentales, digamos, una verdadera transformación en todos los órdenes de la vida, y que por las características que he señalado de, si me permiten la expresión, globalización, impactaron en los dos lados del Atlántico. Y eso es lo que le da esta vigencia enorme y esta amplitud gigantesca
a los movimientos de reforma y de contrarreforma. Se repiten en el Nuevo Mundo y ahí tienen un destino pues muy interesante y que no acaba uno de estudiar. Bien, las propuestas teológicas iniciales incitaron paulatinamente a un cambio cultural en las naciones que adoptaron las distintas confesiones, como lo acabo de mencionar. José Luis Aranguren, connotado filósofo español, señaló que el catolicismo y el protestantismo eran, cito, formas de existencia. Así se llama un libro precioso de Aranguren, Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia. Y no se equivocaban. El catolicismo y el protestantismo llegaron a ser formas de vida, maneras de entender el mundo, lo son actualmente, ¿sí? Actitudes o filosofías hacia el universo, medios de explicar una realidad y determinaron un código de valores y un sistema de creencias y de costumbres. ¿Y en qué descansan a grandes rasgos estas maneras de ser? Veamos. La reforma y la contrarreforma denominan una época histórica de gran magnitud, como lo he dicho. Es una época de revolución, de renovación, de sueños apocalípticos. Se ha ensanchado el mundo por los grandes descubrimientos, pero también se cree que pronto vendrá el final de los tiempos. En este contexto, al decir de Fernando de los Ríos, en el siglo XVI, lo estoy citando, la conciencia europea se desgarró y surgieron dos actitudes, renacentistas ambas, que respondieron a la manera como cada cual concebía la relación del hombre con la naturaleza y de la relación con Dios. Quiero dejar así como un poco al margen, pero pendiente, el que Fernando de los Ríos se refiera ya, y antes de 1952, que Ortega y Medina había dado esta fórmula polarizante, él se refiere ya renacentistas ambas, ¿sí? Eso ya es una cuestión importante que voy a dejar un poco pendiente para seguir avanzando. Bueno, finalmente existe para Fernando de los Ríos la polarización, pero esto significó una divisoria, piensa él, de vertientes para la cultura occidental. Esas son las vertientes católica y protestante. Bien, el catolicismo, ¿qué es? O cómo se asume, o culturalmente, ¿cómo es el católico? Yo soy católico y no soy protestante. Me puede decir un protestante, yo soy protestante y no soy católico. ¿Qué soy entonces? El catolicismo, en términos muy generales, porque el mundo actual está muy protestantizado en las naciones que antes eran católicas y muy catolicizado en las que antes eran protestantes. La globalidad así lo ha permitido. Pero en el siglo XVI, digamos, en lo que Troeltsch llama este protestantismo inicial y este catolicismo de la contrarreforma, el ser católico o el catolicismo mismo se apoyó en la religiosidad colectiva, en la defensa del libre arbitrio, del albedrío, de la libertad del albedrío, en la participación fundamental del hombre para lograr su propia salvación, es decir, en el énfasis en las obras y en los sacramentos. Y el proyecto católico resultó del objetivo de instaurar la unidad ecuménica con los valores de la verdad católica, absoluta y eterna, y de la tradición. El ethos católico une la piedad, la caridad y la exaltación de las obras, como he dicho, pero lo repito porque aquí está la base del dinamismo católico, con un sentido igualitario de todos los hombres. Voy a seguir en la plática, pero creo que si hay alguna duda, bueno, pues podemos resolverlo al final con las preguntas. El protestantismo se sustenta en la creencia de que solo la fe basta para lograr la salvación, que no se obtiene mediante la realización de obras buenas, sino por la sola gracia de Dios. La noción calvinista, que va más allá que la luterana, se basa en la exclusión de los réprobos y la predestinación favorable de los elegidos. Esto deriva de una concepción negativa del género humano y de la idea de que la voluntad del hombre es sierva a la voluntad de Dios, es decir, que no existe el libre albedrío. El protestantismo se apoya en el libre examen de las Escrituras, es decir, en la lectura de la Biblia sin necesidad de intermediarios. Y eso, bueno, desata muchísimas cosas, entre otras, negar la jerarquía eclesiástica y otras más. Pero bueno, voy más rápido. El conocimiento de la palabra de Dios
sin la necesidad, sin la necesidad ya lo estoy leyendo, pero como se me ocurre antes ya lo leo y ya lo he dicho. Es una forma de religiosidad sustentada en una dinámica individual, en el éxito como marca de predestinación o elección divina, en la nueva orientación económica hacia la ganancia. Eso no se da así tampoco por generación espontánea, es un proceso paulatino, en el culto simple y en la negación de un vivo sentido estético, ¿sí? Entonces ahí están como dos maneras, igual y muy simplista, ¿no? Pero ahorita, en aras de la brevedad y para poder decirles lo más en menos tiempo, pues así lo esquematizo, pero es un esquema, En suma, quizá es posible hablar de un espíritu católico. La palabra espíritu, entre comillas, es más el esprit que está en la lengua francesa que lo que podamos nosotros traducir, pero se traduce como espíritu. Hay una posibilidad entonces de hablar de un esprit católico y de otro protestante. Aranguren prefiere la palabra talante, ¿sí? En el sentido literal del término, un carácter, una vitalidad que anima a los hombres, ¿no? Dicho de otra manera, en su desarrollo, los países que adoptaron la reforma protestante son, en términos generales, diferentes a aquellos que defendieron con tesón los cánones contrarreformistas, lo que no implica que estén dotados de mejores cualidades o de mayor categoría histórica, como nos los ha querido hacer ver la historiografía protestante. Aunque es simplista el ejemplo que voy a exponer, puede servir para reflexionar. Hoy en día es difícil pedirle a un inglés o a un norteamericano que comprenda cabalmente el mundo barroco, tanto el español como el italiano como el americano, que lo mire más con objetividad que con asombro, extrañeza o escepticismo. A la inversa, es difícil para un español o un iberoamericano que llame su atención la severidad, la frialdad, la rigidez de la vida nórdica, tan metódica como escrupulosa. Bueno, una segunda parte de esta plática es cómo impacta esto en el pensamiento español y en el iberoamericano. He dicho que España fue la campeona de la causa católica. En la época del cardenal Cisneros, que para situarlo, él muere en 1517, fíjense, muere en 1517, justo el año en que Lutero sale del anonimato y estampa, según la tradición, las 95 tesis. Es decir, Cisneros nunca conoció las propuestas luteranas y se ha organizado toda una reforma para el Reino de España que va a tener consecuencias pues muy importantes. Entre otras, el haber puesto un muro de cal y canto para la entrada del protestantismo a España, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, en la época del cardenal se llevó a cabo esta reforma de la Iglesia que marcó el reino y consolidó el catolicismo en España, que pudo así contener las ideas protestantes. Destaca aquí señaladamente la influencia del erasmismo por Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que se orientó hacia la filosofía Christi con la propuesta de una reforma de vuelta al cristianismo primitivo, a la imitación de Cristo y a la piedad interior con toques individuales e intelectuales. Estas ideas llegaron a América con los primeros evangelizadores, estoy hablando de los años 1524-1534, o sea, inmediatamente después de la conquista. Y estos evangelizadores, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas, se esforzaron por implantar un mundo mejor para los colonos y para los indígenas. Sin embargo, apenas 30 años después, con el Concilio de Trento, otro tipo de reforma se impuso en los reinos de España y sus colonias, atajando otras propuestas como el erasmismo mismo y el protestantismo, desde luego. Para algunos historiadores, España y las naciones latinoamericanas, llamémosle al gran conjunto de España y Latinoamérica, simplemente Iberoamérica, que es lo que también ahora se ha dado, ¿no? en llamar, es mucho más, creo, puntual. Y reflejan, España y pues, Iberoamérica, quiero decir, reflejan en su modo de vivir religioso-cultural, pues sí, las formas heredadas por la Contrarreforma. Aluden algunos historiadores que la Contrarreforma trocó el catolicismo, no el capitalismo, el catolicismo en espíritu inquisitorial, intransigente,
con un fuerte viso de intolerancia al no dársele concesión alguna a los protestantes, y antes, claro, pues no se les había dado tampoco en la prerreforma espacio ni a los judíos ni a los moros, en fin. Este espíritu de intolerancia, digamos, de este espíritu intransigente, un tanto cerrado, duró hasta la época de Juan XXIII, hasta el Concilio Vaticano II, es decir, casi 400 años, en los que en gran medida se determinó este modo de ser nuestro, tanto hispano como hispanoamericano o en conjunto iberoamericano. España contribuyó de manera fundamental al movimiento tanto de la prerreforma, obviamente, como de la contrarreforma después, en una vertiente ideológica y en una vertiente pragmática. Y esto nada más lo menciono así porque, bueno, tengo nada más 50 minutos para dar una charla, pero en cada uno de estos temas podría uno seguirse, ¿no?, horas y horas, en el erasmismo, en la filosofía Christi, en el concepto de modernidad, en lo que ustedes quieran, en la época misma de la transición, en fin, de la transición siglo XV, siglo XVI, ¿no? Pero en esto de la vertiente ideológica y de la vertiente pragmática hay un mundo, fíjense, la vertiente ideológica, que es la que con la que España contribuye a la contrarreforma, están la contribución doctrinal de los españoles al Concilio de Trento, donde participaron teólogos eminentísimos, tanto dominicos como jesuitas, ya la vanguardia. Está el neoescolasticismo, es decir, la filosofía de Francisco Suárez, el padre Mariana y otros. Está el nuevo misticismo, es decir, la mística, que es la otra cara de la contrarreforma, la cara no del todo contemplativa, ¿sí?, pero no la militante y activa de los jesuitas, sino la de Santa Teresa de Jesús, la de Fray Luis de León, la de Fray Juan de la Cruz, en fin. Todos estos son temas eternos. Luego viene la vertiente pragmática, que es la revitalización de la Inquisición, la creación de la Compañía de Jesús, sin ir más lejos, la reforma y la creación de órdenes monacales, entre otras la que ya he mencionado, de los carmelitas descalzos, con Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Y esto lo menciono no para meterme en cada tema, sino para que ustedes se den una idea de la implicación de España en el movimiento de la contrarreforma. Tendré que dejar para otra ocasión analizar el tema del protestantismo, eso ya ni lo menciono, ¿no? Porque, bueno, del protestantismo y de su impacto en el llamado mundo moderno, que hay libros y libros y más libros, en la historiografía está lleno esto, de esta polémica de qué tanto impactó el protestantismo, qué tanto fue catalizador, más que impactó, qué tanto fue el responsable de que surgiera el mundo moderno, el mundo capitalista, la democracia, en fin. Y también como generador de un talante en las naciones que lo abrazaron. Entonces, ahora me ciño a la contrarreforma, que como he dicho, pues fue un movimiento cultural amplísimo y de largo alcance, porque es un elemento conformativo de la psique hispana e hispanoamericana. La contrarreforma española puso su acento en la actividad, en las obras, en las instituciones, en la unidad religiosa y política. Ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué falló ahí? ¿Verdad? Si hay una actividad incesante. No me voy a meter en por qué falló, ustedes ya se lo llevarán hoy a sus casas, en la cama, lo discutirán con la almohada. ¿Por qué falló el proyecto? Si es que falló, si hay una modernidad española o no lo hay, si hay un proyecto fallido o no lo hay, no lo voy a discutir ahorita en mi posición por lo menos, ¿no? Pero España tiene esta serie de claroscuros, ¿no? Una cultura que acentúa su interés por las obras incesantes, ¿no?, las instituciones, la unidad religiosa y política, que muestra una verdadera obsesión, porque fue una verdadera obsesión contra la herejía y la heterodoxia, ¿sí?, no dar entrada a algo diferente. Y el nuevo catolicismo fue fundamentalmente apologético y defensivo, y por eso aquí sí tiene sentido hablar de contrarreforma. En muchas otras cuestiones tiene sentido hablar solo de reforma católica, en la reforma del clero, en la reforma de las costumbres, en la reforma del papado, en fin. Pero en otras muchas tiene este sentido de cerrazón, de oposición, de militancia, de combate, en el discurso mismo. Ya no advertí que esta charla
pues me ceñía yo bastante más a la historia de las ideas que algunas otras vertientes, ¿no? Como la económica o la historia social, en fin, que pueden tener también unas aristas maravillosas de estudio y de conclusiones muy interesantes. Dentro de la historia de las ideas, que es donde yo me he movido para esta charla, pues podemos verlo así, ¿no? A través del discurso. Fundamentalmente, cuando ustedes leen los discursos de los teólogos, de los jesuitas, de las élites, pues se puede uno dar idea de que es una obsesión que está ahí presente y que se traslada a la cuestión política, donde el Estado se alía con la Iglesia para sustentar esta ideología. La Contrarreforma o el Nuevo Catolicismo incorporó valores medievales y otros nuevos, algunos muy revolucionarios, como la tesis sobre el libre albedrío que sostuvieron los jesuitas y que de hecho manifiestan y defienden en el Concilio de Trento y después durante todo el siglo XVII, incluso en interesantísimas polémicas contra los dominicos. El Nuevo Catolicismo coincidió con la llamada, y esto sí también entre comillas, decadencia de España y con el despliegue del barroco, mensajero ideológico e imagológico de la Contrarreforma. ¿Por qué decadencia entre comillas? Porque se habla de una decadencia política, pero no se puede hablar de una decadencia general porque en el aspecto cultural hubo todo menos una decadencia. Es el siglo de oro, ¿no? Siglo de oro de la literatura, en fin. Los Austrias emplearon la religión como instrumento de la política, que lo acabo de decir yo en relación a Felipe II, y aquí está Pepe, que es mucho más experto que yo en esto, de los Austrias, ¿no? Cómo manejaron la religión para sus fines y sus metas políticas. El famoso defendella y no enmendalla, ¿no? De ¿qué hago, padre, con el reino? Tú defiéndelo y gasta hasta el último duro, pero que no se nos metan aquí los protestantes y nosotros lucharemos hasta el fin en contra de esta vertiente de la fe, en fin. Como pueden ver, pues tenemos un verdadero mosaico de claroscuros en los que destacan elementos innovadores y también elementos tradicionales. No lo voy a hablar aquí porque es muchísimo, pero les puedo decir que también en el discurso protestante del siglo XVII hay estos claroscuros, donde no hay una franca modernidad, desde luego no, sino también mucha tradición y mucho pensamiento misionista. Pero bueno, esa sería también tema de otra plática. Y hay que decir que la Contrarreforma fue un régimen que funcionó mejor en la reafirmación del poder económico y social de la aristocracia y con una rígida estructura corporativista. Lo mismo funciona en España que en México, estos gremios, ¿no? Paradójicamente, en una época de gran expansión económica y geográfica. Pero lo cierto es que la Iglesia tuvo que renovarse para hacer frente a la amenaza protestante. No hay hubieras en la historia, no sabemos qué hubiera pasado con la Iglesia si no hubiese entrado el protestantismo, no lo sabemos, pero entró. Y la Reforma y la Iglesia Católica tuvo que hacerle frente. Sus agentes más eficaces, más efectivos fueron el Concilio de Trento y la Compañía de Jesús, que le permitieron afianzar el control a la Iglesia Católica en los países que abrazaron el nuevo credo, bueno, la renovada reforma, digamos. La Reforma Tridentina fortaleció a la Iglesia como institución, reafirmó la autoridad del papado y la primacía de la jerarquía eclesiástica. Se refrendó la importancia de los sacramentos y se condenó la heterodoxia. Además, se definió el dogma católico, reafirmándose frente a las tesis protestantes, y se llevó a cabo una reforma de las costumbres, como ya he dicho. La Contrarreforma se basó en un vasto programa de gran alcance para reconquistar y reintegrar a los que habían abandonado la fe católica, pero también tuvo una proyección enorme con la evangelización en el continente americano. Y ahí están los jesuitas, llegan en 1572 a México. El sentido ecuménico universal de la Contrarreforma resultó muy importante por la labor misional en estas zonas. Y yo quiero solamente así como dejar el anzuelo
de si este sentido ecuménico universal no es moderno. ¿Sí? Con el descubrimiento, la Iglesia sobrepasó las fronteras de Occidente, lo cual resultó en la dilatación gigantesca del orbis cristiano. Y no es posible imaginar que esto hubiera sido posible sin una Iglesia moderna. Es allí donde podemos ver la gran labor misionera íntimamente ligada con un proyecto político, si no moderno, pues más innovador, más avanzado, con un proyecto político. Es importante señalar en esta charla que en la época moderna, la Iglesia fue una institución que conformó una ideología fundamentada en las propias disposiciones del Concilio de Trento, que va de 1546 a 1563, para que lo ubiquen, y orquestada por los jesuitas, quienes fueron muy hábiles comunicadores e implementaron modernos sistemas de conversión y de evangelización, sobre todo en comunidades no católicas, en Japón, en Paraguay, en la Huronia del Canadá, en Sonora y Sinaloa en México, en fin, sí, es una labor impresionante. La visión del mundo de una sociedad, creo yo, y debe ser, está condicionada por lo que se ve, no debe ser porque yo lo diga, sino debe ser por las fuentes a las que nos enfrentamos y nos lo dicen. Está condicionada por modelos ideológicos impuestos generalmente por una élite. Los jesuitas se convirtieron en una élite en el siglo XVI, en el siglo XVII. Se buscó el orden, el control de la cultura, yo diría que el control de la sociedad, la integración política y la homogeneidad religiosa. Esto, como dije, además del carácter militante y proselitista en favor de la propagación de la fe católica, tuvo un enorme impacto en la conformación del modo de ser de España y de sus posesiones en ultramar, que después se convirtieron en las naciones latinoamericanas. Y lo mismo ocurrió con la Reforma Protestante, como he dicho, que marcó el modo de ser de Inglaterra y de sus colonias, los posteriores Estados Unidos, porque en la época en que estamos hablando nosotros, ni siquiera se han fundado. Es decir, en el siglo XVI todavía no existen las que después van a ser 13 colonias, y después van a ser los Estados Unidos. En la primera colonia permanente en Virginia es precisamente esta plantación, que se funda en 1607. Para 1620 llegan los Pilgrims, famosos, los puritanos, a Plymouth, y para 1630 se funda Boston. En fin, todavía hay un trecho que recorrer ahí. El protestantismo llega un siglo más tarde que España a América. Así que podemos ver que el mundo americano, como les digo, pues también tiene estos mosaicos, estos matices, el norte y eso de hablar del norte protestante y el sur católico, pues tampoco, porque México está bien plantado en el hemisferio norte, geográficamente al menos. Culturalmente a lo mejor sí al sur, pero geográficamente es Norteamérica. Y ustedes saben que los Estados Unidos muy ufanamente se llaman a sí mismos América, ¿no? Eso también es todo un problema conceptual, ¿eh? Todo un problema conceptual. Además, se apropian a Cristóbal Colón y le ponen a Washington District of Columbia, es decir, el descubrimiento es negocio de ellos, que después va a hacer posible la grandeza norteamericana, en fin. Pero bueno, volvamos a los iberoamericanos, que de alguna manera han asumido inconscientemente, si ustedes quieren, el legado de la modernidad y del proceso llamado de reforma y contrarreforma. El barroco, por ejemplo, ese movimiento cultural muy ligado a los valores contrarreformistas, ha impreso su huella en las naciones iberoamericanas, quizás sobre todo en las manifestaciones de la piedad popular, acentuada en lo sentimental, en lo ilógico, en lo espontáneo y, por supuesto, en las formas de culto que no han sucumbido al paso del tiempo. Las procesiones, la beatería, la milagrería, la inclinación por todo aquello que causa fervor, que despierta afectos, en el amor por lo variado y lo profuso, etc. Bueno, aquí me sorprendió también pasar mi primera Semana Santa española, ¿no? Con toda esta manifestación, esas procesiones, esa beatería, en fin. Y pues es casi como estar en casa, porque se da en los dos mundos, de diferente manera, de diferente manera.
porque el barroco americano tiene un fuerte tinte indígena y eso le da un carácter especial. Pero bueno, estas formas culturales que empezaron a manifestarse en el siglo XVI europeo con la pugna religiosa tuvieron un desarrollo insospechado en América, sobre todo durante el siglo XVII. En el Nuevo Mundo continuó la pugna, no solo en el terreno nacional, fomentada por la rivalidad anglo-española, ahora proyectada en las respectivas colonias allende el Atlántico, sino sobre todo en el campo ideológico, donde la lucha entre protestantes y católicos determinó un modo de ser y una forma de ver la vida distinta en cada caso. Es muy curioso esto porque Iberoamérica hereda el odio a la heterodoxia, el odio a la herejía, y aquí, bueno, allá más bien, yo estoy aquí, allá en mi tierra, digamos, pues se ataca a Lutero y se vocifera contra Calvino y se da una mezcolanza de pensamientos y de ubicación histórica de los protestantes, sí, pero es precisamente por la herencia que viene de España, del catolicismo, que naturalmente prende en las colonias y entonces hay un ataque ya como de filiación a la madre patria contra la herejía que escasamente llega a poner un pie en las colonias de España, ¿no? La crisis de la modernidad no solo es evidente en el corazón europeo, la parte neurálgica de Occidente, sino también en los perímetros allende el Atlántico, en América. El historiador mexicano Edmundo O'Gorman planteó que, y voy a citarlo, por su constitución histórica, América consistió en el programa de actualizar en el nuevo continente una nueva Europa, lo que es obvio, supone el trasplante de la civilización europea a las nuevas tierras. Y aquí es donde procede dar razón de la existencia de las dos Américas, dice O'Gorman, la sajona y la latina, la gran dicotomía histórica americana. Cierro la cita. El legado ontológico de España, concluye O'Gorman, fue imitar el programa de vida tradicionalista, absolutista y católico. El otro, el modo racionalista, cientificista, terreno, liberal, progresista, de transformación de la naturaleza. Se vuelven a plantear las dicotomías. Aunque parece convincente y certera la hipótesis de O'Gorman, creo que esta solo se aplica en un contexto muy amplio, considerándola dentro de un proceso histórico general. Mas visto de manera particular, desde el punto de vista de los individuos, se verá que la dinámica humana opera en varios sentidos, muchas veces. En ocasiones por una ruta explicable, predecible, clara, otras para nosotros sin sentido, sin razón, sin lógica aparente. Dicho de otro modo, este binomio espiritual no implica que no haya puntos de contacto o elementos similares o compartidos en la mentalidad de unos y otros. Bolívar Echeverrías, un filósofo en México, opta por matizar la antitética tesis de O'Gorman, de la profunda dicotomía que caracteriza a las dos Américas. Dice: el nuestro es un mundo histórico que existió conectado con el intento de la Iglesia Católica de construir una modernidad propia, religiosa, que girara en torno a la revitalización de la fe, planteada como alternativa a la modernidad individualista abstracta. Cierro la cita. Esta propuesta de buscar una modernidad alternativa para el mundo católico la han esgrimido varios historiadores y filósofos y quizá logra atenuar la visión antitética anglosajón latino, católico protestante, moderno misoneísta. Hoy en día soportamos o seguimos soportando sobre las espaldas la ominosa carga de los determinismos históricos. Como señalaba a quien cité anteriormente, Juan Antonio Ortega y Medina, habría que poner fin, dice también él, fíjense, una vez hablando de la dicotomía pasa esto, habría que poner fin a la hostilidad de los antípodas espirituales. El misoneísmo y la modernidad podrían en nuestro corazón no solo conciliarse, sino dialécticamente superarse, con tal de que nos olvidáramos un poco de discutir según el inveterado principio de contradicción, característico de la lógica formal aristotélico-tomista
que nos cala a los españoles el alma. Cierro la cita. Bien, pues todavía se hace eco de la vieja leyenda negra que siglos atrás calificó al mundo ibérico y a sus herederos americanos de atrasados o tradicionalistas. Es sin duda el complejo de inferioridad más abonado y cultivado de la historia, el que padecemos los hispanos y los hispanoamericanos hoy en día frente a las naciones protestantes. En lo que a mi investigación se refiere, los resultados apuntan a que hoy no se puede hablar o no se puede aceptar el cliché del arcaísmo, del misoneísmo católico y de la vanguardia anglo-protestante. Y creo que, a pesar de que tengo algunas 2 o 3 cositas más, creo que con eso voy a terminar para poder dar oportunidad a que pues podamos discutir alguna cuestión. Muchas gracias.